Correcto. Entonces, gracias, Franklin. Entonces, miren, aquí hago una reflexión, no sé qué opinen, porque esto quisiera como más bien debatir, ¿no es cierto? Ese proceso que traslada el peso de la gestión de poblaciones desde la muerte hacia la vida es lento, ¿no? Esa es la evidencia que tenemos. Y a mí me parece que en América puede ser leído, sobre todo en estos siglos, finales del 16, 17, principios del 18, ¿no es cierto? En base a estas tres, con base a estas tres elementos, ¿no? En la noción, en el asentamiento cada vez más extendido de la noción individual de salvación, que, por ejemplo, en las exequias reales es una evidencia muy, muy clara, ¿no es cierto? Es un personaje al que se le rinde culto, y no solamente pasaba en el caso de los reyes, sino también de otras personalidades. Luego, en la sofisticación cada vez más delicada de los modelos de gestión de población, tanto por la Iglesia como las autoridades civiles, creo que el modelo hispano es muy complejo, muy sofisticado, ¿no es cierto? En este sentido ya hemos analizado, por ejemplo, el tema de cómo se gestionaban poblaciones, ¿no es cierto? ¿Qué estructuras de poder se respetaban? Y asimismo, por ejemplo, también la Iglesia gestionando estos espacios, estos intersticios de la vida, que pudimos observar un poco en el ejemplo que propusimos de los concilios, ¿no? Y de los sínodos. O sea, es decir, una tecnología de control muy importante, pero que de alguna forma se asentaba también en las posibilidades que tenía la población local me refiero, ¿no? Es decir, no necesariamente vistos como mano de obra productiva, sino también como almas, como cristianos, como sujetos a ser trasladados filosóficamente hacia otro estado, ¿no? Que eso era muy importante. Y por último, este paulatino, ¿no es cierto?, transformación de modelos productivos y de intercambio que a mí me parece fundamental. O sea, estamos en el momento, estamos en los siglos en los que se está configurando un capitalismo, ¿no es cierto?, global, primitivo, pero que está tomando forma, ¿no es cierto?, en el intercambio global. Y para mí es muy importante entender que ese elemento requiere de otro tipo de tratamiento de la población. Entonces, no podemos seguir basándonos en la idea de matar población per se, sino de otras formas quizá más sinuosas, ¿no es cierto?, de gestión poblacional y de gestión de la muerte, evidentemente. Entonces, aquí me hago una pregunta. Esto sí es tomado de un túmulo, des en cuenta, y esto es lo que les quería reflexionar, cuando leemos en las exequias reales, ¿no es cierto?, que se manda a construir un túmulo, es como les digo, una estructura efímera, ¿no es cierto?, es decir, un elemento casi escultórico que va a ser puesto en la catedral, que va a representar en este caso al rey muerto, ¿no es cierto?, que está adornado, que es costoso, es muy caro, pero que era destinado a servir para eso y a desarmarse, ¿no? En otras localidades, pues, han conservado algunos de estos, seguramente por su belleza, por su complejidad, pero estos, por ejemplo, son elementos que adornaban túmulos, ¿no? Me hago esta pregunta: ¿cómo se puede compaginar el pensamiento Foucaultiano, ¿no es cierto?, de un ejercicio del poder hacia la muerte cada vez menos evidente y la gestión funeraria de los siglos XVI, XVII y XVIII en Quito? O sea, ¿cómo compaginar esta idea que tenemos, ¿no es cierto?, de un poder político y un poder cultural sobre la muerte cada vez más distante en este proceso de gestión funeraria de Quito, sobre todo estos 3 siglos, ya el final del siglo XVI, porque el siglo XVI va a ser de asentamiento, y casi todo el siglo XVIII, ¿cierto?, como espacios donde se gestiona la muerte desde otra perspectiva que está transformándose. Entonces yo propongo 2 niveles, ¿no? Primero, entender, o sea, esta transformación del poder de la muerte hacia la gestión de la vida en el modelo de gestión poblacional hispánico. Es decir, en una idea, ¿no es cierto?, de control de poblaciones basada en el control y la gestión del espacio y del pueblo, ¿cierto? Un control que asumió, ¿no es cierto?, también la eficacia de prácticas preexistentes. Hemos hablado, por ejemplo, cuando leímos a Salomón, que una de las prácticas habituales, ¿no es cierto?, fue la concentración de población
en un espacio determinado para poder administrarle, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar acá. De hecho, lo describe en su estudio sobre los señoríos étnicos, pero al mismo tiempo se va a respetar ciertas estructuras jerárquicas, ¿no es cierto? Va a haber ciertos modelos de organización preexistente que van a ser respetados por las autoridades hispanas, que va a volver no menos eficaz, sino eficaz el modelo de gestión poblacional. Podemos decir lo que sea, pero es un modelo absolutamente potente, ¿no? Es un modelo, y en este modelo potente de gestión de poblaciones, la manera de entender la religión y por ende la vida y la muerte es fundamental, ¿no? Entonces hay un proceso de transformación, un proceso riguroso. Yo creo que ese es el primer nivel. Y el segundo nivel es la eficacia del marco pedagógico post-tridentino. O sea, es impresionante el énfasis que hemos venido viendo en las clases anteriores, que adquiere, ¿no es cierto?, el carácter pedagógico desde la Iglesia Católica que se contrarreforma. El lugar que dan, ¿no es cierto?, a la explicación plástica, por ejemplo, al manejo de los sacramentos, al manejo de las postrimerías, es impresionante, es absolutamente sobrecogedor, ¿no es cierto? Entonces no estamos frente a un rito, a un proceso de gestión de la vida, en este caso de la muerte, laxo, sino un proceso muy potente, ¿no? Entonces, pero que evidentemente, y esto es importante decirlo, o sea, cada vez se fija más, ¿no es cierto?, en esta salvación personal, en lo que hacemos nosotros para lograr, ¿no es cierto?, esta redención de nuestro alma. Y esto hemos visto nosotros, por ejemplo, ya en lecturas anteriores, cuando se ha trabajado los textos sobre las cofradías o las capellanías, ¿no? Uno está trabajando en vida su proceso funerario y en ese sentido nos damos cuenta que a pesar de las evocaciones en torno a la cama del difunto y toda la cuestión, realmente lo que se está produciendo, ¿no es cierto?, es un proceso riguroso de preparación para la muerte, un proceso de pensamiento continuo, ¿no es cierto?, que no quita que la vida sea entendida como un proceso de disfrute, de gozo, lo que fuera, ¿no?, incluso de dolor. Pero lo interesante en este caso es que responde, ¿no es cierto?, a un modelo de gestión sumamente riguroso, sumamente potente, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos niveles en los que la iglesia americana funciona nos permiten entender ese lento proceso de transformación entre la gestión de la vida a través de la muerte y la paulatina gestión de esa muerte individual. Es decir, el énfasis en la vida con previsión a la muerte. Pero ya no es la muerte en sí, ¿no? Sino es esa previsión para la muerte. No sé si alguno de ustedes identifica algún otro elemento donde podamos contraponer los dos niveles, ¿no? Quisiera ver si, es un poco complejo, pero quisiera ver si alguno pues pensó en algo más. No sé, Fausto, estabas ayer embalado. Sí, no sé si me escuchas bien ahí. Sí. Estoy probando un nuevo sistema de audio. O sea, estaba reflexionando un poco, pero claro, ya desde un poco desde la perspectiva de Aries, ¿no? O sea, pero claro, más bien hablando ya del tema del poder político y cultural. O sea, el modelo de gestión, como mencionaste en la diapositiva pasada, también está vinculado a la gestión económica, ¿no? Entonces, probablemente esté dentro del el modelo de gestión de la población, pero naturalmente ya se ejerce una suerte de poder burocrático sobre la vida y la muerte en función de los intereses que tenía en ese momento, los intereses de la colonia, ¿no? Yo creo que esa podría ser una tercera pata. Sí, La idea de que la gente debe vivir un poco por el tema de la producción y también gestionar la muerte ya, ya no de una manera despiadada, sino de una manera más sofisticada en función de esos objetivos. y eso me lleva a mí a pensar en otra cosa, ¿no? La complejidad del tejido colonial, del tejido social colonial. O sea, que tiende a Correcto. vérsele como una capa dominante y una capa dominada, pero es más bien diverso, ¿no es cierto? Entonces, esas estructuras que se están permeando, pues también te permiten analizar, digamos que estrategias políticas para acceder a una muerte apropiada, ¿no? De esto habló hace unas cuantas clases la Lore, ¿no? No es que solamente, no es que, por ejemplo, por tu descripción de clase o de raza no entrabas al espacio de lo sagrado, ¿no? Sino que también habían formas de resistencia, habían formas de entender, incluso, por ejemplo, distintos niveles
de penetración del discurso. Recuerden que uno de las grandes diatribas que tienen los colonizadores y los primeros sermones en este periodo es justamente qué eficacia tienen, ¿no? Será de perfeccionar el quichua como lengua fundamental. Por eso es que el debate que propone Aries a nosotros nos resulta interesante, pero muy lejano, ¿no? O sea, es decir, no estamos viendo, por ejemplo, el debate tanto entre una iglesia reformada y una contrarreformada, incluso en cuanto al uso de los espacios, sino más bien estamos viendo la eficacia de un modelo contrarreformado que se instala potentemente solo. Entonces, es decir, lo otro será la presencia de algún protestante en estas tierras será absolutamente anecdótica, ¿no? Pero lo que vemos es la presencia de un modelo que se está perfeccionando. Es un modelo complejo, además. No sé si alguien más quiere aportar. Sí, tal vez es importante mencionar el tema del control del cuerpo. Dale, desarrollale. Sí, en la colonia es importante entender que al menos cuando eras mujer tenías que tener muy presente que la muerte estaba cerca en el momento de la maternidad, por ejemplo, porque el riesgo de perder a tu hijo o perder tu propia vida era bastante alto. Entonces es este discurso de cómo tu cuerpo, o sea, puede o no va a poder enfrentarse a la muerte. Y eso está de alguna forma como regulado desde el campo de la intimidad entre mujeres, como las matronas y las mujeres que te ayudan en este proceso del parto, pero también desde afuera, con esta idea de que... Perdón, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, estoy con el internet súper malo. ¿Se escucha algo? Muy poco. Sí, te escuchamos. Se le escucha bajito, Emilia. Conéctale. Bueno, pero da un punto importante, ¿no? Este tema del manejo del cuerpo es un manejo muy importante y va a tener una variación, como dice Emilia, en todo nivel. De hecho, el pretender, por ejemplo, y esto sí, por ejemplo, leyéndolo con Aries, ¿no es cierto?, que la vida sea un proceso de preparación para la muerte es una directa intromisión en la manera en cómo el cuerpo tiene que ser trabajado, gestionado, vivido, ¿no es cierto? Y eso sí llega acá. Y se acuerdan que nosotros decíamos, pareciera que en su momento, cuando leíamos a Morel o cuando uno le lee a Aries o estamos trabajando las literaturas, ¿no es cierto? Pareciera que fueran momentos distintos, pero la evidencia es como que se han vuelto una amalgama y hay una serie de debates que están entrando, ¿no es cierto? Y que a pesar, por ejemplo, incluso que de que los textos de erasmistas hayan sido censurados, pues ciertas ideas están circulando, ¿no? Y la iglesia les está proponiendo. Entonces, el debate en torno al cuerpo es un debate muy importante y va a tener también que ver con el tema de cómo las distintas dinastías que gobiernan, pues conciben eso, ¿no? No es lo mismo un Austria que un Borbón. Y eso lo vamos a ver, porque en las exequias, pues está claro eso, ¿no? Antes de pasar al ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, que es justamente el de las exequias reales, intentar imaginarnos qué evoca para la muerte, una muerte de finales del siglo XVI, inicios del XVII en esta población, dice la Emilia, el tema del cuerpo tiene un control desde la intimidad y también un control en el mundo público por las regulaciones de la iglesia. Sí, absolutamente, y es muy potente, ¿no? A mí me cuesta trabajo como imaginarme o como simplificar esta relación de control que dentro de la misma iglesia en estos siglos es tan cambiante y como se han podido ustedes dar cuenta con las lecturas, está plagada de matices, ¿no es cierto? Ese tema del cuerpo lo vamos a ir trabajando. De hecho, la próxima semana con la enfermedad y la pena de muerte, con la siguiente semana, pues tendrán otra dimensión este tema, ¿no? Va a haber al principio como que esta cáscara, en este momento ya una suerte de importancia por el tema de la salvación individual, pero que paulatinamente irá cobrando importancia fundamental en tanto nombre, lugar, espacio y todo, ¿no?
quería preguntar si alguien tiene alguna reflexión en torno a al documento de análisis. ¿Qué les Eh, pareció? bueno, yo desde mi lado, algo más que resaltar es la simbología del cuerpo, en este caso de este soberano, de la misma, del otro lado, en este caso la sociedad, en cómo le enfatizaban como un ser divino, como un Dios. Entonces decía mismo como que resaltarlo, resaltar ese cuerpo, homenajear ese cuerpo, hacer diferentes ritos para sentir que este cuerpo vale más. Entonces, igual, o sea, eso hay que tener en cuenta la simbología esto del cuerpo. ¿Te parece, Mauricio, que se le trata a Felipe II como una divinidad? O sea, yo veo como que tienen esta filosofía de que este soberano, este rey, es descendiente de Dios. Entonces, es como que lo tienen como que algo más. Entonces, creo que ahí es el factor igual de la religión. ¿Qué dices, Carlos, al respecto? Creo que tal vez no es tanto así, o sea, tal vez no es una idea muy cercana. Eso era presente en otros momentos históricos, pero acá yo creo que la disputa no está en función de, o sea, es lo que pasa es que el rey no, más bien creo que es el papa el que tiene la figura de representante de Dios, si es que se lo quiere ver más cercano a la divinidad en ese sentido. Pero en el caso del rey, yo creo que además de legitimar el poder, el tema pasaba porque no se, no se desconozca nunca o sea, no se desconozca la parte autoritaria. La parte del cuerpo no creo que esté muy ligada, muy en disputa. Vamos, yo más o menos, sí estoy, creo que comparto. ¿Qué opinarías tú, Franklin? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, había un libro, no sé si ha superado, llamado Entonces Fuimos España, que te habla del imperio, no te hace tanto esa distinción entre colonia y metrópoli, sino de un gran imperio del que fuimos parte. Y desde luego las iglesias tenían un espacio para el rey, pero era muy poco probable pues, que el rey viniese a ser sepultado en Quito, por ejemplo. No sé si en alguna colonia alguna vez pasó algo parecido, yo dudaría. Pero yo creo que desde lo que tú decías, una pequeña intersección Foucaultiana, esa irradiación del poder, que toda esa magnificencia, ese lujo, está minuciosamente descrito. El texto es un poco denso, ¿no? De hecho, o sea, no, es un texto burocrático, ¿no? Pero aún así, pues se complica porque es el texto burocrático, un discurso de hace ya algunos siglos, eh, tiempos de Cervantes prácticamente. Y cómo se trata de involucrar a la gente para que sienta, si es posible, dolor, para que se vista de luto, para que en la iglesia se arme ese tipo de estructura que tú comparabas a una escultura. Quizá con un término artístico diríamos una instalación, porque en la práctica venía a hacer eso, ¿no? Los cortinajes, las velas, el mismo sacar el retrato del rey cuando lo hubiere, lucirlo, el convocar a los oficios. Y en la última parte hay un texto incompleto, pero en cambio se habla de los regocijos por el advenimiento del nuevo rey. Entonces era toda una especie de dispositivo que supongo, si es que se lograra conseguir un texto parecido al que nos ofreciste de Lima o de México, seguramente van a haber muchas intersecciones, ¿no? Cómo se fue viviendo la muerte del rey y el tipo de disposiciones que se daba para que se lo sienta como propio. Como te digo, pues me acordaba de este viejo libro llamado Entonces Fuimos de España, porque como que esa era la idea, ¿no? Involucrarnos y sentirnos parte de un solo cuerpo político. ¿Has visto este mapa que me parece que es para Carlos V, que se llama El cuerpo místico del rey o algo así, ¿no? Donde No, no. básicamente es o sea, la exactitud que se busca ahora en un mapa en ese entonces no era lo principal, ¿no? Sino que se quería mostrar de alguna forma la presencia del rey en sus dominios y básicamente se dibujaba una suerte de espacio donde está representado el territorio que en ese entonces gobernaba Carlos V, pero con la figura del monarca, ¿no?
Entonces, como que sus brazos eran Europa, ¿no? Las piernas América, la cabeza España, y claro, entonces, por ahí va, creo que no sé si por ahí va el aporte que estaba haciendo el Mauricio, ¿no? Esta idea de un cuerpo místico del rey. Recuerden que en ocasiones, por ejemplo, el rey estaba representado en actos públicos, ¿no? Ya sea con un pendón o con una evocación, puede ser incluso con un sombrero o con alguna cosa, pues que se representaba al rey, ¿no? Pero al mismo tiempo hay este continuo debate en la misma monarquía hispana, ¿no? Para Felipe II, para Carlos V, por ejemplo, es un tipo que vive enterrándose, ¿no? O sea, practica en numerosas ocasiones cuando se siente enfermo en Yuste, practica su propio rito funerario, manda detalladamente qué es lo que debe hacerse con su cuerpo. Sin embargo, Felipe II no respeta eso y había construido el espacio de enterramiento para el resto de los reyes. Pero es un momento en el que la monarquía hispana está pensando muchísimo en el servicio, en la idea de servir a la iglesia, ¿no? O sea, se consideran de alguna forma también un elemento puntal para la expansión del cristianismo, ¿no? Y no creo que esto haya sido únicamente un discurso, realmente creían eso, ¿no? Al punto que el rey, este mismo rey que nosotros ahora le tenemos muerto en las exequias, ¿no? Tiene una pequeña ventanita, como les contaba, a mí me sorprendía mucho eso, ver una pequeña ventana en la que él corría la cortina para que la misa entre a donde él está en sus aposentos, incluso enfermo, está obsesionado por las reliquias, está obsesionado por la idea de la muerte, ¿no es cierto?, por los pecados, y no es únicamente una dimensión política, uno podría juzgarle, ¿no?, como con los ojos de hoy y pensar que esto es un vano mecanismo de control, pero realmente lo sentía, ¿sí? O sea, era un proceso de creencia muy profundo, al punto que esto, o sea, como ustedes pudieron leer en el texto, es una manda importante, ¿no? Y creo que podemos empezar a como hacer una pequeña disección para encontrar dónde queremos estar acá, ¿no? Y aquí o sea, le tenemos al rey, ¿no es cierto? Fallece el 13 de septiembre de 1598 en el Escorial, en su espacio, ¿no es cierto?, pensado y construido es proceso para él. Y en Quito, como ustedes pudieron leer en el documento, esta muerte es dada a conocer por su sucesor, es decir, por Felipe III, algunos meses después, o sea, llega la carta, suponemos que en abril más o menos del año 99, como era habitual, ¿no es cierto? En esta misiva en la que Felipe III da cuenta del fallecimiento de su padre, ordena, ¿no? Esos reinos, tenéis de ella el sentimiento que debéis y para que también se hagan de ellos las demostraciones exteriores que en semejantes ocasiones se acostumbran. Entonces, la primera manda de este nuevo mandatario en funciones es que se cumpla el rito de muerte del rey, ¿cierto? Ahora nosotros podríamos pensar, tampoco lo otro, ¿no? Es únicamente el acto devocional lo que les interesa. Pongámonos a pensar en lo que acaba de decir el Mauricio, quizá es esta cuestión de divinizar al rey. Yo pienso que no tanto, ¿no? Aquí justamente yo creo que a través de este análisis nosotros podemos analizar estas transformaciones, ¿no es cierto? Y nos permiten adentrarnos en una sociedad que está claramente disputada, compleja, en el caso de América ya plenamente asentada, ¿no es cierto? Pero con base a un proceso continuo, ¿no es cierto? Y permanente de aplicación tanto de este carácter civilizatorio eclesial, como también del asentamiento administrativo civil, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es un pedido de la monarquía, ¿no es cierto?, funcionando la monarquía en un entorno particular, que es el tema de la muerte de un rey, y la recepción de ese pedido en un espacio político lejano. Como dice el Franklin, muy posiblemente, bueno, salvo casos ya muy posteriores, ¿no? Quizá en Brasil, pero el rey era una figura
que se decía, ¿no? No se le conocía, los retratos, las evocaciones llegaban muy tarde, quizá no teníamos la idea de la representación, pero sí habían respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos evidenciando la muerte de un rey y qué es lo que se hace en ese momento acá, ¿no? Le tomé el texto de Alejandra Osorio en torno a las muertes reales y encuentro esto. Miren, esta cita que quiero como leerles, ¿no? Las exequias de Felipe II se convirtieron en un elemento ritual que debía ser llevado a cabo no solo en Madrid, sino en todos los reinos del imperio. Situación que permite a la monarquía española la exaltación de su carácter dinástico y facilitó la construcción de una narrativa común al respecto para todo el reino. Es decir, ya podemos nosotros tomar cuenta aquí en este momento, ¿no es cierto?, según la afirmación de Alejandra Osorio, que este tipo, ¿no es cierto?, de eventos eran de suma importancia, no solamente por el carácter simbólico, eclesiástico que revestían, sino por el proceso de aproximación política y de gestión comunitaria, de gestión de la comunidad, ¿no es cierto?, que está en este caso siendo parte. La contraparte de esto es justamente lo que lee Franklin en el documento que creo que no es Cañé completo, que tiene que ver con el nuevo rey, ¿no? Hay relatos, por ejemplo, que así mismo como se muere y se hacen todas estas demostraciones luctuosas, cuando ingresa el nuevo rey se lanzan monedas, ¿no es cierto? Se reparte comida, se convierte en una fiesta. Entonces son hechos importantes que marcan los tiempos de la ciudad, ¿no? Entonces, si partimos, Emilia. Sí, también se utilizan para materializar la figura de un rey inexistente, ¿no? O sea, es una persona que nunca van a ver en realidad, y este tipo de fiestas y actos marcan temporalidades ficticias de algún modo. Entonces no Sí, solamente es para la muerte del que ya se fue, sino también para avisar, o sea, cerciorarse que la gente sabe que empieza un nuevo rey. exacto, es correcto, ¿no? Y además que la primera manda del nuevo rey es háganse, digamos que otórguesele el tratamiento real y que se hagan las exequias, ¿no? O sea, de alguna forma ese rey ya muerto, que pues ya viene el nuevo rey, como tú dices, pero tiene una sinuosidad política muy profunda el tema este, ¿no? Aquí está Felipe II, justamente agonizando en su cama. Entonces, esto es una reflexión que les hago de otra clase, ¿no? Si partimos de que las formas rituales no corresponden a categorías universales ni generales, sino que están construidas como elementos puntuales, históricos, ¿no es cierto?, que están disputándose imaginarios políticos y económicos, este tipo de pedidos, esta engorrosísima a nivel económico, ¿no es cierto?, pedida o manda del rey, hacia sus colonias, hacia las Indias, pues hacia las provincias de ultramar, es interesante porque no solamente responde al carácter eclesiástico, pero aquí quiero justamente citando Osorio, reflexionar en torno a lo que había dicho el Mauricio, ¿no? Si ustedes leen ahí en un momento determinado, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, Felipe III habla de la enfermedad que aqueja al pobre rey. El rey muere muy enfermo, ¿no? Después de una dolorosa enfermedad. Y esta idea de continuidad, ¿no es cierto?, que se plantea en la dinastía de los Habsburgo, hace posible evidenciar la enfermedad del rey, o sea, no tanto tratarle como un ente divino, como si, por ejemplo, pasaba en la monarquía francesa, ¿no es cierto?, que de alguna forma se le separaba la vida privada del rey de lo que se podía conocer. Más bien acá es como que se daba cuenta de ese dolor que había sufrido en el lecho de muerte, como parte también de ese proceso de relación con la divinidad. Es decir, el rey muere enfermo, el rey muere cansado, el rey muere, ya se cuenta lo que pasa justamente cuando hablábamos de Carlos V, que al sentirse tan enfermo por la gota que ya le aquejaba algún tiempo, ¿no es cierto?, se va y abdica en favor de su hijo, pero se prepara, el rey también es otro más, o sea, se recluye en un monasterio y empieza a morir, ¿no? O sea, este rey, el rey del mundo, ¿no? Porque en este momento estamos hablando de los dos monarcas más poderosos en su momento, pues se preparan para morir como cualquier otro ser humano, ¿no? Ahora, la reflexión que pongo aquí al final es justamente esto, o sea,
estamos viendo acá la reacción de una colonia hispana, ¿no es cierto?, contrarreformada, muy potentemente establecida, pero Aries parece dar cuenta que este tipo, por ejemplo, de mandas o de elementos funerarios, se pueden encontrar también en las sociedades reformadas del norte de Europa, ¿no? Es decir, que no estarían como disputándose en gran medida el carácter filosófico de lo funerario, sino que de alguna forma se comparte esta idea del sacrificio en vida, ¿no es cierto? Esta idea ya empieza a trabajarse desde una manera un poco más distinta. La muerte, como dice Aries, quizá ya no es tan temida, ¿no? Quizá ya no es un elemento aterrador, ¿no? Se va convirtiendo paulatinamente más bien en esta reflexión de lo cotidiano, de lo que pasa. La condición de cercanía y mortalidad del rey español hallaba eco en los documentos de la época, tal como se puede leer en la carta de Felipe III, y le cito, ¿no? Habiéndose acrecentado de algunos días a esta parte la falta de salud que el rey mi señor traía algunos años ¿no? Esto no es un hombre, es un rey que está quejado de salud, y recibido los santos sacramentos con muy grande y ejemplar devoción, fue Dios servido de llevarle para sí a los 13 de este, manifestándose más particularmente en su muerte la grande cristiandad, con que su majestad vivió y gobernó sus reinos tantos años. Entonces, más bien a mí me parece que ahí va la relación del rey con la divinidad, o sea, una relación de servicio y de devoción. No tanto en la figura del rey como una suerte de divinidad en este caso, ¿no? Sino que un rey cercano, un rey enfermo, un rey devoto, ¿no? Miren aquí, me conseguí, esto sí, un pequeño dibujo de los funerales, ¿no? Evidentemente en España, en Madrid. Acá no he encontrado cómo, pero básicamente debió haber sido un elemento absolutamente sobrecogedor, ¿no? No es ha muerto el rey. Como dice el Franklin, en este momento no podemos hablar de que la gente de estas localidades se concebía de manera distinta, sino como súbditos, como vasallos del imperio. Entonces, en este momento debió haber sido así importante, se ha muerto la cabeza, ¿no? Entonces, miren, aquí está el rey muerto, este es otro cuadro, ¿no es cierto?, de Felipe II, pero ya no en este caso, aquí es el rey muerto. Como ustedes pueden darse cuenta, vivía austeramente, ¿no? O sea, es decir, básicamente, como les digo, una presencia bastante importante del sentido práctico del ejercicio de la fe en su gobierno, ¿no? En los funerales madrileños, en los funerales realizados en España, ¿no es cierto?, se hacía mucho énfasis, ¿no es cierto?, en llevar adelante la evocación, ¿no es cierto?, pictórica o la evocación imaginaria del rey vestido de negro, como esa manera de lo que dice la Emilia, ¿no?, sellar el pacto entre el rey y sus súbditos y los vasallos, ¿no es cierto?, el rey se despide de alguna manera. Y por eso se ordena que este mismo tipo de acontecimientos se hagan en todos los lugares del imperio, en todos los lugares. Se manda a que de alguna forma esté presente en todos los espacios. Yo aquí digo, las cenizas del rey, dice esto Osorio, ¿no?, eran distribuidas entre las ciudades del reino para que se rindan tributo y honras fúnebres mediante la erección de túmulos y catafalcos. Lo mismo que se manda a hacer acá, des en cuenta, ¿no? Ahora, el tema de las cenizas es como un proceso evocador. Sabemos que él fue a descomponerse y luego a pasar al cementerio de los reyes en el mismo Escorial, ¿no es cierto? Sin embargo, este acto simbólico, ¿no es cierto?, de la presencia del rey en su propio funeral, gestionaba, ¿no es cierto?, las relaciones intensas de sumisión y vasallaje que eran necesarias para la consolidación del proyecto político, en este caso de la monarquía española, ¿no es cierto? Por ende, se manda a que toda la ciudad y todas las villas, pues, hagan las exequias reales, que ejecuten este proceso, que ejecuten este mecanismo. Y tanto para mostrar pleitesía, como dice también la Emilia, como para mostrarte de alguna forma esta idea de servicio y de devoción que tiene el rey muerto, ¿no? O sea, como una figura no ultraterrena, ¿no es cierto?, una figura devota, si se quiere, ¿no? Miren acá,
¿qué es lo que pasa en Quito, ¿no es cierto? Los miembros del Cabildo demuestran una preocupación grande al no haber podido realizar las exequias del rey en primera instancia, no tienen dinero, sin embargo es algo tan importante que dice que debe ejecutarse, ¿no? Entonces hasta ahora no se ha tratado de hacer las honras por su majestad. Desde que se fundó esta ciudad han tenido la costumbre de hacer y celebrar honras por las personas reales que han muerto, ¿no es cierto? Este documento, que es el que le analizamos, pues resalta este carácter imperativo, ¿no es cierto? El carácter servicial que tiene que tener la ciudad para con su rey muerto, y igual va a tener para con su rey vivo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un túmulo de Ciudad de México para una personalidad eclesial, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay representaciones del difunto, pero también hay evocaciones, ¿no es cierto?, en torno al pensamiento en relacionado a la muerte. Seguramente también se elaboraban cortinajes, ¿no es cierto? Pero básicamente el objetivo era evocar la figura de quien había muerto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, en una ciudad, en una villa que no tenía ingentes ingresos, era bastante complejo el tema, y sin embargo es tratado de manera política, es decir, las reuniones, lo que ustedes están viendo ahí en ese documento burocrático, ¿cierto? Son los debates internos que tienen que ver con la erección de este tipo de elementos, pero al mismo tiempo el servicio al rey, ¿no es cierto? Se encargan y efectivamente dice que se elabora un elemento similar a este, no similar, me refiero a una estructura funeraria que evocará al rey, ¿no es cierto? Y de alguna forma tiene doble sentido, ¿no es cierto? En primer lugar, como les digo, o sea, la presencia de la ciudad en todo este gran marco funerario global en torno a la muerte de su rey, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, esta suerte de cuenta también divina que se salda con el monarca, ¿no? El Franklin decía, si encontráramos los elementos realizados en este mismo momento en otras latitudes, encontraríamos muchas intersecciones. Justamente el texto de Osorio habla de esto mismo, pero en Lima, ¿no? Entonces, las exequias de reyes en Lima, y es interesante porque las cartas son básicamente iguales, ¿no es cierto? Las mandas son las mismas, y los problemas también para edificar esta suerte de elementos van a ser iguales, ¿no? Pero estamos hablando, yo quiero como hacer una lectura y entenderle políticamente al asunto, ¿no? Miren aquí detalles de otro, ¿no? Aquí dice la orden de Felipe, ¿no? Segundo, dice. Y dice que será bien que ella y esta ciudad y los vecinos de ella y de las demás de esta provincia se vistan de luto y con él hagan las exequias y honras tan solemnes como se requiere, mostrando en todo el dolor como tan leales y buenos vasallos tienen, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta manda ya de los miembros del Cabildo es importante. Además, la ciudad recibe el pedido de que tiene que informar al resto de villas, al resto de instancias de su jurisdicción, respecto a la realización de este tipo de honras. Aquí vemos, por ejemplo, otros elementos que adornan el catafalco, ¿no es cierto? Y que es tan importante que tienes que recurrir incluso al endeudamiento para ejecutar esto. A pesar de la necesidad y pobreza que este cabildo y su ciudad tiene, ¿no es cierto? Y que los pocos que están muy empeñados para obras públicas y forzosas que se han hecho, como es notorio, acordaron que se hagan las honras y obsequias por el Rey nuestro Señor que está en el cielo, aunque se empeñen mucho más los dichos propios y las personas de este cabildo, y que se hagan con la mayor autoridad que fuere posible. Y así se ejecuta, ¿no? Es decir, se ejercita un proceso de recaudación de recursos importante que va a dar como resultado, ¿no es cierto?, como les digo, que la cuenta con el rey sea saldada a nivel material, a nivel político y a nivel espiritual. Entonces se recogen los fondos, los trámites de esto les pongo, se hacen con asombrosa rapidez, ¿no es cierto? El 18 de mayo se informa que ya se ha erigido el túmulo en la iglesia catedral, o sea, es decir, dentro de la mayor solemnidad posible dentro de la ciudad, y tanto encuentro el paralelismo como lo que les digo, en tanto lo que pasa en Lima como lo que pasa aquí en Quito, ¿no es cierto?, se establece, ¿no es cierto?, un ritual impresionante donde se evidencia el orden jerárquico con el que está funcionando la sociedad.
Esto es interesante porque para las honras y para las celebraciones del nuevo rey se levantan inmediatamente después de acabados los ritos fúnebres, ¿no es cierto? Se levantan pendones y se hacen desfiles y escudos de armas para recibir al nuevo rey. Y en este sentido, pues se completa un poco lo que ya intuía hace un momento la Emilia, ¿no es cierto? Analizando este elemento de carácter funerario, no solamente como un elemento político, sino integrador de la sucesión dinástica hispana. Estas preguntas me hago, ¿no? Aquí está Felipe III. Más allá de la pompa y articulación política que está articulando, miren esto, me repito ahí, más allá de la pompa y el carácter político que está articulando esta visión de la muerte, ¿qué está articulando esta visión de la muerte en Quito? O sea, más allá del carácter pomposo de lo que se pide, ¿qué es lo que se está buscando? ¿No es cierto? ¿Qué transformaciones evidenciamos dentro de esta gestión de la muerte del soberano y la que aún se evidencia en el antiguo régimen? O sea, aquí es la muerte de un soberano y la muerte que habíamos leído en Foucault, ¿no? Hacer morir o cultivar la muerte como un espacio ventajoso y de adoctrinamiento político, es mi pregunta, ¿no? Y les invito a imaginar, antes de responder y dar paso a este debate, imaginen la grandeza del suceso. O sea, intentemos trasladarnos, o sea, al momento político, ¿no? En el que está viviendo, en este caso, la finitud de su rey, el ingreso del nuevo rey, es un hecho absolutamente trascendente, ¿no? Pero imaginémonos, ¿no? Qué importante fue, ¿no? ¿Qué elementos reviste esto? Y no sé, si alguien quiere empezar a articular, ¿no? Yo, sobre todo en la tercera, porque creo que yo en la primera y la segunda reflexiones es como que ya he pensado, ¿no? O ya he dado pistas en este momento, cuando por ejemplo digo que la pompa, el carácter, digamos que solemne que tiene y costoso que tiene la exequia, pues reviste un carácter político, ¿no? Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan en cómo se está gestionando la muerte, cómo se está pensando la muerte? ¿Es el hecho trágico descrito en el antiguo régimen Foucaultiano o está más bien gestionándose la vida? ¿Qué elementos pueden ustedes intentar leer al respecto? No sé si, Jero, quieres emitir tu opinión. Sí, al respecto de la muerte, eh, o sea, va a haber como una demostración, o sea, en la muerte van a existir demostraciones de afecto. Yo no puedo hablar de algo completamente trágico, sino que yo estaba relacionándolo con el texto del Carmen Alto y del rito que se tiene a la Virgen del Carmen. Cómo es que la Virgen del Carmen es esta patrona de la buena muerte, que si es que se encomienda el alma del difunto a ella, el muerto va a saltear el purgatorio. Entonces, yo lo que pienso es que este tipo de exequios reales también van a ser de alguna forma una muestra de afecto popular o un afecto desde las élites que se refleja a lo popular hacia la figura del rey, y esto sirve como una suerte de cohesionador social dentro de la sociedad colonial. Lore, ¿qué opinas? ¿Será este hecho un hecho que toca íntimamente a la población o una cosa más bien lejana, distante? ¿Qué opinas? Mm, Le veo como que fuera al individualismo, o sea, como individuo muy lejana. Es algo más asunto en sí de sociedad, como en la unión del otro, no sé, como la iglesia. A la iglesia le convenía, le afectaba que muera, al presidente de la Real Audiencia también le afectaba, le convenía que muera, y así sucesivamente. Y marca mucho prestigio, creo yo. Ver cómo en toda esta pomposidad para los entierros y todo, yo también estoy como, no sé, persona que tengo prestigio económico en ese entonces, también voy a copiar
estos modelos de cómo se hacen esas pompas. Para yo también. ¿Pero tú crees que realmente esto convocaba a la población, que la población, de alguna forma, esto era un proceso de reflexión en torno a la muerte, o era algo... Más bien de prestigio, pero no como individuo. Por ejemplo, yo, no sé, en esa época si era alguna, no sé, pulpera, hierbatera, algo, no me repercutía que muera viva algo, pero ya en general como sociedad, como entidades, no sé, la entidad religiosa, la entidad política, la entidad ya como grupo afectaba, pero no como individuo. ¿Tú qué opinas, Franklin? ¿Qué guía le pensarías tú? Bueno, yo más bien iba a proponer que si tengo una foto a la mano de un túmulo, si se pudiera intentar una reflexión sobre esa magnificencia, ese prestigio o ese imitar ese tipo de representaciones. No sé Claro, si es que la puedo compartir. sí. Dame un ratito. Ya. Eh, Antes de que el Franklin le comparta, me parece importante reflexionar sobre lo que ya un poco he ido intentando como apuntalar en este momento, que es la importancia y la trascendencia de este hecho, ¿no? Que seguramente, o sea, a mi entender, y creo que, por ejemplo, comparte Osorio, ¿no? Tenía un impacto popular impresionante, es decir, era un acontecimiento fuera de lo común, ¿no? Y la idea, justamente, esta idea, yo no sé si esta idea de lejanía frente al rey, ¿no es cierto? Tenía esta suerte de ausencia, ¿no es cierto?, del rey. En este momento es como que se producen, son estos momentos de cercanía, ¿no? De saberle mortal, por ejemplo. Ahora la Emilia acaba de hacer un comentario interesante. Déjame leer, Emilia, lo que pusiste. Bueno, primero Franklin y luego Emilia. Ya está compartida. ¿Sí? Se puede ver. Uh-huh. Sí, Sí. Miras la fotografía. ¿todos están viendo? Yo estoy viendo. Sí, Bueno, en todo caso, aquí se ve, ¿no? sí. Toda esa magnificencia, ese esplendor. Tratemos de acercarnos, ¿no? Desde arriba hay unos grandes cortinajes, hay una especie de corona de la que salen estas telas blancas y negras, ¿no? Está tapado inclusive el altar principal con unos cortinajes negros. Y hay unos escudos, ¿no? Probablemente alusivos a la nacionalidad o a la jerarquía de quien estaba siendo objeto del homenaje. El escudo de la ciudad, el escudo del país. Probablemente fue la muerte de un obispo hacia los años 30, es lo que puedo decir porque no se encontró otro tipo de indicio. Si alguien desea añadir algo, no sé, Leonardo. Eh, ¿Dónde encontraste esto? Esto es del siglo XX, ¿no? Sí, esto es del Colegio San Felipe Neri. Tienen una colección de fotos en un cartón, no es un archivo sistemáticamente ordenado, ¿no? De allí sacamos y un poco las reprodujimos, entre intuyendo y atando algunos datos que sí teníamos, pero en concreto de esta foto no hay así una explicación o una nota, algo que ayude a entender, ¿no? Pero en todo caso se ve esa magnificencia, la presencia de estas imágenes religiosas, o sea, toda una instalación, la cantidad de flores, de luces, ¿no? Los mismos cortinajes que decíamos, ¿no? Creo que muy Ahora, pocas veces debe haberse hecho algo así. miren esto, ¿no? O sea, todos estos elementos. Pero imagínense, si bien lo que dice Franklin es cierto, esto debe ser para un prelado. Eh, Imagínense cómo eran las del rey, ¿no? Al punto que tiene que la ciudad endeudarse y tiene que recurrir a préstamos. Eran cosas majestuosas. Yo me acuerdo que alguna vez, justamente cuando tuve la oportunidad de hablar con la profesora Osorio, yo le preguntaba, ¿no? Y esto un poco para responder lo que, lo que sugería un poco Jero y también la Lore, ¿no? Y él me decía, seguramente era un acontecimiento tan importante que la gente justamente participaba por algunas razones. La primera por curiosidad, ¿no? O
O sea, como un gran acontecimiento que te rompe lo cotidiano por esa curiosidad de ver qué es lo que pasa, por qué se están armando estas grandes... El túmulo es uno de los elementos, van a haber procesiones, van a haber pendones, van a haber otros elementos, ¿no? Pero otro elemento va a ser por la religiosidad propia de un rito fúnebre. Recordemos que no es que únicamente hay curiosidad, sino que hay una pedagogía funeraria importante detrás. Y la tercera y la más importante es lo que les digo. O sea, de alguna forma, el rey de alguna manera viene acá, ¿no? Y esa figura real que que es extraña porque es lejana o lo que fuera, de repente parece tener una suerte de cercanía. Entonces, y es interesante eso. Emilia dice, no es más bien una especie de espectáculo ligado a dar un círculo popular para las grandes masas. Yo diría que no. Yo diría que tiene un fin político. Sí, es evidente que hay una majestuosidad en la producción del evento, como dice Franklin, es impactante, es muy, muy, muy imponente. Pero ciertamente, o sea, ciertamente hay un proceso intenso de reflexión en torno a la muerte. Y además que, como les digo, o sea, es importante darnos cuenta que estos monarcas no están recurriendo a estas explicaciones o a la preparación en torno al morir, la muerte, su fe de una manera únicamente evocativa, ¿no? Sino que son realmente creyentes. O sea, es realmente, tienen este pensamiento, o sea, la iglesia contrarreformista está literalmente cruzada, ¿no? Al punto que uno hoy en día, por ejemplo, y es lo que les digo, o sea, al hablar de este rey, ¿no? Uno se podría imaginar la idea de este palacio Disney con comodidad y toda la cuestión, y de repente el año pasado que tuve la oportunidad de visitar el monasterio del Escorial y te topas con una habitación que quizá tiene el tamaño de un closet actual, ¿no? Con una cama y poco más, ¿no? Y con este cortinaje que se puede abrir para ver el oficio religioso todos los días, todos los días. Entonces, estás hablando de otra mentalidad que está funcionando. O sea, realmente, por ejemplo, cuando Carlos V dice que se me entierre en el altar de Yuste, lo que sueña es que cada vez que el prelado da la misa, pues pise, ¿no? Su sepultura, que de alguna forma era esta idea de recordarle, pero no es para nada un teatro únicamente, sino que reviste importancia, creo yo. El Esteban dice, en el rito fúnebre del rey, él también necesitaba o le servía que todos recen por él o iba directo al cielo. No, necesita. El rey, de hecho, toma previsiones como cualquier otro mortal, ¿no? Deja misas, bulas, indulgencias y el rey necesita. A pesar de que, como ustedes pueden ver, Felipe III dice, el rey ha sido bueno, entonces estará en el cielo. No es una evocación, por eso pide a los súbditos que oren y que tengan luto y que guarden memoria del rey. No es, por eso es lo que les digo, no es la figura. Hay reyes santos, por ejemplo, algunos reyes de Francia y todos son, pero estos reyes tienen que purgar. Recuerden que la iconografía justamente de la iglesia contrarreformista va a poner entre las llamas del infierno de la Virgen del Carmen a obispos, a reyes y al pueblo. Es la idea, o sea, como dice Aries, ¿no? Esta idea del purgatorio que había sido básicamente dominio de teólogos y filósofos, está llegando al pueblo. La gente empieza a hablar de eso. Por eso se populariza en esta época la segunda parte del Ave María, ¿no? Ave María, llena de Dios, Señor, contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? O sea, como esta evocación de la muerte. Yo nunca le había parado bola a que eso es lo que busca esa oración cuando era un niño y lo recita uno sistemáticamente, pero lo que te está proponiendo es eso. ¿Cuánto tiempo se velaba el cuerpo del rey antes de enterrarlo? En España, tiempos muy heterogéneos, llamémosle así, ¿no? Depende de dónde, de cuáles eran los deseos de ese monarca. Recuerda que a Felipe el Hermoso, antes de enterrarle, su esposa Juana le tuvo circulando
por España más de 6 meses, ¿no? Lo mismo que pasaba con la leyenda del duque de Gandia cuando él abre el féretro de la emperatriz de Portugal que venía a enterrarse donde ella había solicitado y le descubre descompuesta, ¿no? O sea, generalmente como en todo, ¿no? Hay un proceso de descomposición, un proceso de traslado de los restos, otros reyes pues efectivamente ya se entierran donde van a permanecer, pero es muy diverso y depende también del momento histórico, ¿no? En este momento es un momento de mucha piedad. Algo que dijo el Mauricio tiene aquí mucha importancia, el cuerpo está en entredicho, el cuerpo, des en cuenta que incluso hay bastante literatura al respecto, ¿no? Por ejemplo, de la muerte de Felipe II con las llagas, los hematomas que tenía en el cuerpo, que ahora la gente, incluso algunos biólogos, y esto puede quizá aportar aquí la Yadira, hablan de que lo que tenía era una infección de piojos, pero terrible, entre otras cosas, ¿no? Propias de la época. Pero lo cierto es que son cosas muy, muy difíciles, ¿no? Entender. Quisiera que ahorita el Jero, pues, nos cuentes así los puntos más trascendentes. O sea, si estamos hablando de esta cuestión, en el texto del Carmen, básicamente lo que se relata es un rito de inhumación, pero que está respondiendo a la contemporaneidad y a un diseño particular, una forma particular de geografía de la muerte en Quito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quisiera ver cómo le anclamos, ¿no es cierto?, esta idea de la muerte con esta idea de la vigencia del culto de ciertos fetiches que, como dice Aries en el capítulo 6, titulado Reflujo, no fueron necesariamente apartados del culto por parte de la Iglesia Católica, sino que más bien eran vistos como importantes cohesionadores de la fe popular. Dale, Jero. Ya, listo. A ver, primero de forma general vamos a hablar de que nosotros no nos damos cuenta de las transformaciones en el mundo de la muerte porque estas son imperceptibles. Ya sea por lo rápidos que son o por lo lentos que son. En ese contexto, no, hay en el centro de Quito 2 cementerios de extramuros y el resto están en templos y capillas. Y que a pesar de esa búsqueda de la estandarización de las prácticas funerarias en la ciudad y en todo el país, todavía persisten ritos antiguos ligados a lo colonial e incluso a lo indígena. Entonces, hablamos sobre la ciudad fundacional como contenedor de necrópolis. Entonces, los espacios mortuorios se consideran un rasgo fundamental de humanidad. O sea, donde hay espacios mortuorios, hay humanidad. Tanto así que cementerios y construcciones mortuorias van a convertirse en hitos, ya sea en hitos urbanos, sabemos dónde está el cementerio, la capilla, o en hitos a nivel mundial, mausoleos, las pirámides, son espacios mortuorios. También la Iglesia Católica va a adquirir la administración de estos espacios de la muerte. Hay que entender también que la muerte afecta a comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se muere alguien o cuando hay exequias, va a ser un evento disruptivo. Tal y como hablábamos de la muerte del rey, es un elemento disruptivo dentro de las comunidades del imperio. Entonces la muerte va a afectar a las comunidades. Van a convertirse en un evento social. Asimismo, la muerte no es equitativa. Uno va a poder adquirir, uno va a poder comprar o uno va a poder hacerse con determinada forma de enterrarse de acuerdo a la posición económica y social en la cual esa persona esté. Entonces, es común encontrar dentro de las iglesias espacios mortuorios y esos espacios mortuorios van a convertirse en parte de las estructuras de las iglesias. Habían, para quienes no podían darse el lujo de enterrarse dentro de las iglesias, espacios de enterramiento públicos que estaban en el caso de Quito cerca de la
Quebrada de los Gallinazos y la Quebrada de Jerusalén, lo que ahora es la 24. Y esos rituales estuvieron sin cambiar por más de 300 años, así como otros aspectos de la sociedad de aquí de Quito. Entonces, vamos a encontrar que hay 25 espacios de inhumación en el centro de Quito. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el resto están dentro de las capillas y 2 son de extramuros, como ya le mencioné. Entonces vamos a hablar ahorita de la muerte para el Carmelo, específicamente el Carmen Alto. Vamos a tener la influencia de Santa Mariana de Jesús. Ella vivió muy apegada a la espiritualidad y dio su casa para la construcción del monasterio, del convento del Carmen Alto, perdón. Ella solía rezar por las almas del purgatorio y también tenía culto por reliquias. Y meditaba bastante sobre la muerte. O sea, era parte de su ejercicio espiritual, constantemente meditar sobre la muerte. Tanto así que, y esto es por lo que le hicieron santa, ella dio su vida a cambio de que a Quito no le ocurran desastres, tal y como cuenta la historia de la santa. Entonces, para Santa Mariana de Jesús le importaba mucho la muerte. Entonces, hay ya dentro del Carmen Alto, vamos a tener una distribución de espacios de inhumación. Desde el inicio, dentro de las iglesias se enterraban personas. Eso es práctica común en Europa y obviamente se trasplantó a América. Vamos a tener que religiosos y seglares van a estar enterradas ahí desde el inicio del convento. Había un sistema de 5 criptas, 4 bajo los retablos del templo y una bajo el altar mayor. Entonces, sobre la cripta bajo el altar mayor, ese es un espacio donde se encuentran un prelado y carmelitas sentadas alrededor. Entonces se entiende que es un espacio para personajes importantes. Era de 3 metros por 3 metros. Sobre las otras criptas, una vamos a tener para la familia de Santa Mariana, que va a ser del primer retablo frente al altar. Asimismo, ahí vamos a encontrar reliquias de jesuitas, pero eso ya vamos a hablar más adelante. Vamos a tener un segundo en el altar de San José, donde se encuentra María Sarabia, una benefactora del convento. Se conoce que se dejó destapada esa cripta, el fonsal, perdón, el Banco Central dejó destapada esa cripta, para que la gente, según las palabras de una religiosa, pueda ver cómo se enterraba en la época colonial. Hay la cripta bajo el coro bajo, y donde se sabe que está el cráneo del obispo Nieto Polo del Águila, que todavía está en uso y allí descansan monjas. Y hay un cementerio nuevo. Este cementerio no está dentro de la iglesia, del convento, sino que está afuera, está en la parte de afuera, cerca de lavanderías y espacios deportivos. Y es donde se entierran actualmente los religiosos. Entonces, con respecto a los rituales de inhumación, los rituales de inhumación con respecto a las carmelitas van a estar siempre ligadas a Santa Teresa y a sus reflexiones sobre la muerte. Por ejemplo, cuando Santa Teresa murió, lo que hicieron fue moverle de su cama, ponerle el hábito, llenar el cuerpo de perfume, ponerle en el ataúd y colocarle un velo negro sobre el rostro. Y se realiza la velación toda la noche. El mismo rito se practica para las religiosas del Carmen Alto hasta el día de hoy, que es mismo
colocar hábito, colocar el cuerpo en el ataúd, ponerle perfume, un velo negro, se hace la velación, se coloca una corona de flores en las sienes. La velación es debajo del coro de la iglesia. Una vez acabada la velación, se le permite la entrada a los familiares. Eso es específicamente el ritual. Otra cosa que me adelanto un chance es, se les coloca un escapulario de la Virgen del Carmen. Ya voy a explicar por qué. Hay con respecto, una de las razones por las cuales hay tanto rechazo a la muerte es en parte por en los procesos biológicos de los cuerpos, específicamente los dolores que puede generar un cadáver. No obstante, se considera que cuando una persona que ha vivido toda su vida como santo muere, su cuerpo no es que se va a podrir, sino que va a emitir un perfume de flores. Y aparte de eso va a haber incorruptibilidad en su cuerpo. Entonces a eso se le conoce como el olor de santidad. Y habían testimonios de religiosas en el texto que hablaban de que dentro del mismo espacio iban a abrir criptas que van a tener este olor de flores, este olor a santidad. Entonces, con respecto a la veneración de reliquias, es una práctica común, muy común, tan común que se tuvo que regular. Primero verificar la autenticidad de las reliquias para que pueda ser válido su culto. Entonces, como ya se mencionó, en el retablo, en el primer retablo frente al altar vamos a encontrar reliquias que eran de los jesuitas. El convento del Carmen Alto se hizo con un montón de estos objetos de los jesuitas después de su expulsión en el siglo XVIII. Entre esos están los restos mortales de San Félix, que es un feto. Entonces, salimos un poco del contexto del Carmen Alto y vamos a hablar ya sobre, por ejemplo, el Día de los Muertos. Dentro del Carmen Alto, eso es un día especial, es un día en el cual todos, digamos que hay oración, y se menciona que todo aquel que tenga el escapulario de la Virgen del Carmen va a saltear el purgatorio. Entonces entro a hablar sobre el culto popular. Hay devoción mariana en la colonia. Eso es porque de cierta forma la Virgen María se vuelve como una canalizadora de petitorios. Yo me encomiendo a la Virgen María para pedirle algo. Hablando sobre el escapulario, se hace referencia a la promesa de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, en la cual todas las personas que sean enterradas con el escapulario de la Virgen del Carmen van a saltar el fuego eterno, o sea, se van a ahorrar el purgatorio. Entonces, relacionándolo con la devoción mariana y esta característica de canalización de petitorios, con la promesa de San Simón Stock, podemos empezar a esbozar un poco sobre el culto popular a la Virgen. Y es que se sabe que las personas que igual mueren con el escapulario, y esto también es testimonio de religiosas, por ejemplo, se han encontrado cuerpos con el escapulario cuyos hábitos parecen planchados. Y también hay elementos de incorruptibilidad. También se encuentran imágenes de la Virgen del Carmen en tumbas y lápidas. Por lo tanto, se entiende que la figura de la Virgen del Carmen es popular dentro de espacios luctuosos, porque tiene esta característica de ahorrarle el purgatorio a los muertos. Hay una novena a la Virgen del Carmen, obviamente 9 días antes del Día de Difuntos. Específicamente, hablando del culto popular, podemos hablar de hay una procesión de las almas en la parroquia de la Magdalena. Se menciona la Magdalena y va a ser una parroquia que
No es que va a estar en Quito, pero debido al crecimiento urbano, la Magdalena es absorbida por el resto de la ciudad. No obstante, va a buscar mantener elementos, digamos que propios, que le distinguen como comunidad. Entonces, en el cementerio hay figuras carmelitas de la Virgen del Carmen. Un día antes de la procesión de Día de Difuntos, se limpian las tumbas, se ilumina con velas en representación de las almas, se hace la procesión y todo esto en pos del bien de las almas. Entonces, la reflexión que yo hago con respecto a cómo es que trasciende el culto a la Virgen del Carmen, más allá de los conventos, es por estas características que se le dan. Entonces, cabe decir, y como ya lo mencioné, es la devoción y el encomendar las almas de los seres queridos a la Virgen del Carmen es una muestra colectiva de afecto por las almas de los difuntos y por el bienestar espiritual de los seres queridos. Y ahí acaba el texto. O sea, es la parte que, bueno, ya te mandaste de todo el texto, evidentemente tiene esa parte estructural y la parte ya más bien devocional, que es interesante porque funciona para entender, ¿no es cierto?, estos mecanismos, ¿no es cierto?, de gestión de la vida y la muerte y de creencias populares también, que están muy vigentes acá, de los que habla Aries, por ejemplo, de manera conflictiva en Europa, pero que acá están muy vigentes, ¿no? Entonces, la pregunta que, o sea, que yo les hago con este ejemplo es, si nosotros estamos analizando, hay una, ahorita en el capítulo de Aries, en el capítulo 6, él dice, va a haber una disputa en Europa por el tema del cementerio. Y acá nosotros, por ejemplo, le vemos en el Carmen funcionando de una manera como estaba establecido en el final de la Edad Media, ¿no es cierto? Esta presencia de las santos, el Jero hace referencia a esta suerte de geografía de la muerte. ¿Cómo creen ustedes o en qué medida se afecta, ¿no es cierto?, la ubicación de los espacios para los muertos en el siglo XVI, XVII, teniendo este como ejemplo aquí en Quito? ¿Qué dirías, Fausto? O sea, me parece súper interesante porque es como una, digamos, haciendo una lectura del texto de Aries, que es lo que se mencionó anteriormente, es la potencia de la contrarreforma primero, ¿no? Entonces, una reflexión que surge es que mientras en París las mismas iglesias derrumbaban los cementerios, probablemente en la misma época, de eso no estoy absolutamente seguro, digamos, retiraban cementerios porque necesitaban realizar expansiones para poder ofrecer mayores servicios religiosos. Probablemente en el caso de Quito, como consecuencia de la contrarreforma, que era políticamente y religiosamente tan fuerte, todavía había esa creencia de la sacralidad de la muerte. Entonces, la sacralidad de la muerte era importante para esa sociedad quiteña colonial, pero igual una sociedad políticamente ya ligada a intereses personales. Por ejemplo, en el texto anterior que se leyó, había un conflicto en la elección del regidor. Entonces, eso también me pareció interesante porque muestra también que no necesariamente la idea de, digamos, de esta importancia de la contrarreforma no se deslindaba de estos aspectos más de la vida cotidiana de ultramar, ¿no? Respecto del Carmen Alto, o sea, a mi modo de ver es como una representación clara de esta potencia de la contrarreforma y esta visión de la sacralidad de la muerte, por una parte. Por otro lado, o sea, como menciona Jero, de esta conciencia colectiva donde aparentemente todavía no había una conciencia individual de la muerte, sino que todo se consagraba a estos, no sé si a las artes del bien morir, pero sí a la idea de que había que consagrar la vida en esa preparación para la muerte, pero no sé hasta qué punto ya en la medida que la disputa era la cama del moribundo. O sea, más bien como que es colectivo, pero y está entregado directamente a esta devoción netamente religiosa basada en este tema mariano, en el cual, digamos, no conozco mucho al respecto, pero, o sea, aparentemente la contrarreforma sigue siendo muy importante, ¿no? Yo creo que eso es una cosa fundamental de entender y por qué, por ejemplo,
Ahí sirve para leer y para dar bases, pero evidentemente acá no estamos en esa disputa, sino en la afirmación, como vos dices, ¿cierto?, de un sistema, tanto geográfico, es decir, relacionado a la administración del cuerpo en el espacio, del cuerpo mismo, o sea, que necesariamente trabaja el tema de la muerte individual, pero que todavía se reviste este tema, ¿no es cierto?, muy vinculado a la presencia de una iglesia adyacente. O sea, estamos en un proceso de transformación continuo, pero es un proceso lento. En este caso es un proceso lento. Y esa es la cosa que me parece importante. ¿Qué opinas, Lore? ¿Cómo le lees tú incluso desde la construcción de tu personaje? ¿Cómo podrías, no sé, pensar esta geografía de la muerte que está planteada en el centro histórico? Ya leyéndole políticamente desde, por ejemplo, el tema de las exequias, pero también leyéndole estructuralmente, ¿no es cierto? Desde Aries. Eh, yo creo que el espacio muy importante y también a qué comunidad pertenezco. Por ejemplo, ya dentro de los monasterios, esa idea de yo me desvinculo de la sociedad totalmente porque pertenezco a otra familia que es la sociedad de monjitas, por ejemplo. Y ya va a ser ese sitio mi sitio de vida, mi sitio de muerte y por ende mi cuerpo o todo lo que pertenecía a la sociedad ya no le pertenece a la sociedad, sino le pertenece a esta comunidad. Y así durante toda la vida. Y ahí lo que veo es mucho ese simbolismo que marca de lo que hablaba Jero. En relación al Carmen Alto, por ejemplo, todo ese simbolismo de colocarle el perfume o prepararle el cuerpo de esa manera y después enseñar a los familiares, porque el cuerpo es de la comunidad y ya los familiares solo para que le vean, nada más para que se despidan, porque el cuerpo se queda en la comunidad. Entonces ahí yo noto dos cosas. Uno, lo que pasaba fuera y lo que pasa dentro de los monasterios, como pertenencia de cuerpo. Pero verás, hay una cosa importante. Definitivamente, la idea de cementerio y templo en Quito hasta el 18 está ligada. ¿No es cierto? Está ligado. O sea, no hay las disputas que vemos en la otra geografía, no vemos este afán, incluso, por ejemplo, el mismo cementerio del hospital está ligado a otra función, y vamos a ver la próxima semana que tiene el hospital en relación a las almas. El hospital tiene también un espacio central que está dedicado al culto. Entonces, no es solamente como nosotros concebimos ahora un hospital, ¿no? Ejercicio de sanación. El hospital más bien es otra cosa. Y eso es lo que vamos a leer para la próxima clase, el texto de, a pesar de que no es todo, ¿no? Pero el texto de Moreno y Morán, y luego el texto de Kingman, como para entender esta disciplina en el manejo de la enfermedad, que es un manejo espiritual también. Entonces, volvemos a lo que pasa con el tema del rey, ¿no? El tema del cuerpo, que bien lo trajo a colación Emilia y Mauricio, es un tema importante, es un tema que está reflexionándose, que está trabajándose continuamente, que va a ocupar un espacio, que ese espacio es disputado, que está en relación con la iglesia en este momento. Yo creo que se va a romper esa relación en el 19 acá, pero no hay ese ir y venir del que hablarías, ¿no? Sino que acá está bien establecido. O sea, la iglesia parroquial administra a sus fieles. De hecho, es muy fácil incluso, no sé, la gente esta que hace genealogía, por ejemplo, que sigue a la gente a través de la parroquia en la que nacen, ¿no es cierto? Y más o menos con base a esta pertenencia territorial, tú ya puedes saber incluso a veces su profesión, su clase social, ¿no es cierto? Porque está ocupando un espacio tanto en la sociedad de los vivos como en la sociedad de los muertos. En este caso, el Carmen Alto es un mapa de poder también, ¿no? Como ustedes pueden ver, o sea, no es lo mismo la imagen que encuentra el Banco Central cuando está haciendo la rehabilitación bajo el altar, que es un prelado importante, vestido de púrpura, con monjas seguramente abadesas, a las que puede uno encontrar seguramente en el atrio, por ejemplo. O sea, ya otro tipo de enterramiento. O sea, el espacio, como dijo Aries en el otro capítulo, en el capítulo anterior, está
ampliamente disputado, ¿no? Igual lo que veíamos en el ejemplo de los familiares de Santa Mariana en esa cripta, ¿no es cierto? O los familiares del obispo Ugarte Sarabia en esa otra cripta. Y, por ejemplo, el hecho de que en el coro de la orden, como bien dice el Jero, hay un espacio reservado para la calavera, ¿no? Porque es lo único que está ahí, para la calavera del obispo Juan Nieto Polo del Águila, que va a ser muy importante, trascendente, pero, o sea, y el tipo pide ser, o sea, que sus restos estén ahí, porque tienes de alguna forma esta suerte de contagio de la salvación, ¿no? Entonces, bien importante eso. Antes de finalizar, quisiera como plantear más que otra cosa, reflexiones en torno, para iniciar la siguiente clase, en torno al texto ya de Aries, ¿no? Como esta gran cosa que me parece como importante entender, ¿no es cierto? Que quizá se ha hablado mucho de una división de epistémica entre la muerte de la reforma y la de la contrarreforma, y Aries está encontrando más bien similitudes, ¿no? Y las similitudes están ancladas justamente en el pensamiento de estos humanistas, en el surgimiento del Renacimiento, ¿no es cierto? Incluso en la opulencia barroca, que caracterizan a una u otra, ¿no? Y que tienen como fin, ¿no es cierto?, una vida buena para un bien morir. Ya no es tan fácil como habíamos pensado en los Ars Morendi antiguos, ¿no? Como se veía en la danza a la muerte, esta evocación del último momento, sino que esto va a cambiar. Como elementos, verán, yo quisiera dejar más bien esbozados como para tener esto para la siguiente clase, ¿no es cierto? Y les planteo estas dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿sienten ustedes que durante estos siglos acá, ¿no es cierto?, hay un proceso de revalorización de la vida frente a una muerte deseable, ¿no es cierto? ¿Y en qué niveles? Eso como para empezar el debate en la próxima clase. Y en otro momento, o sea, esta reflexión de Aries en torno a los cementerios, a los espacios, a la disputa entre el ir y venir, entre el colapso de los cementerios, ¿cuánto de esto llega a América? ¿Y cómo afecta este debate, ¿no es cierto?, que está produciéndose al interior de la cosmovisión del bien morir en la consolidación de espacios de la muerte acá en Quito. Como dejar eso planteado, ¿no? Este elemento de esta clase le voy a colgar en nuestra aula para que si quieren puedan consultarlo. Les estoy haciendo mejor PDFs para que sean más manejables. Y mi propuesta sería que para la próxima clase tenemos al Mauricio, ¿no es cierto?, hablando de el capítulo 5 y 6 de Susan Austin. Es un estudio en torno a la enfermedad, ¿no? Las pestes, las epidemias en Quito, en el territorio de la audiencia, cuántos mueren, dónde se entierran, cómo se entierran, está contándonos Austin. De eso va a hablar Mauricio, pero al mismo tiempo todos nosotros leemos el texto del hospital. Y mi objetivo es que entendamos otro nivel de gestión del cuerpo y la enfermedad, o sea, otro elemento vinculado a la muerte, ¿no? Y para luego llegar paulatinamente a la ruptura de este modelo ya en el siglo XIX con el pensamiento de los extramuros de acá en América, que va a ser súper importante, ¿no? Pero que no se ha roto. Y como dijo, no sé quién fue el que dijo, pero la anterior clase cuando alguien preguntaba, ¿y estos elementos, por ejemplo, estas formas de inhumación que encontramos nosotros en el centro de Quito, siguen siendo funcionales? La misma Lore era, ¿no? Y decíamos, sí, en algunos casos, sí, basta tener, ahora claro, hay unas criptas que ya no son funcionales por la estructura que tienen, o sea, es decir, de principios del 17 o del 18, ya no son funcionales, son más bien objeto de arqueología. Pero hay otros elementos que han sido construidos entre el 18 y el 20 que sí reciben cuerpos y que uno con suerte puede ver un enterramiento, a pesar de que la ley diga que no, ¿no? Pero esa es la cosa. No sé si tienen alguna pregunta. Apartándome un poco del tema, o quizá no, ¿ubicas el libro Metáforas de la Enfermedad de Susan Sontag? Lo ubico, pero no lo he leído Ajá. más que fragmentos. Bueno, creo que es eventual, una lectura recomendable para próximos contenidos nada más. Perfecto, ¿por qué no? De hecho, pero yo creyendo en
en el proceso de construcción detrás de la obra de Sontag deberíamos ponerle más adelante, porque recuerden que más adelante volvemos a la enfermedad, pero ya la enfermedad en la contemporaneidad, ¿no? En siglo XX y XXI, y por ahí podríamos incluirle. Si alguien quiere sugerir, no me acuerdo cuál fue la película que me sugeriste, Yadira, la otra vez, pero podríamos, como para tener siempre un elemento visual de análisis, esta semana no lo había pensado así, porque vamos a tener ciertos elementos visuales de análisis. Vamos a analizar sobre todo el tema de los teatros anatómicos, de lo que se acuerdan que en algún momento topamos someramente, pues vamos a tener un análisis como más moroso en cuanto a la imagen, a cómo se representa el cuerpo, cómo se estudia anatomía, ¿no es cierto? ¿Qué representa esta caja que acoge la vida, ¿no? En fin, por ahí iría la cosa. Gracias, Franklin, por la recomendación. No sé si alguien más. ¿No? Entonces, sin más que disculpando que nos saltamos esta media hora primera, pues espero que la próxima clase ya retomemos con absoluta normalidad. Y la exposición del Mauricio, no te olvides, Mauricio. Sí, no hay ningún problema. Listo. Un abrazo, queridos amigos, y nos vemos pronto. Disfruten su fin de Hasta semana. pronto, hasta el lunes. Gracias. Gracias, Leo. Gracias. Gracias, Leo. Leo. Quiero mandarás metatesis. Ya se fue.